La dama gris del castillo de Glamis. El viento del norte se deslizaba sobre los campos de Angus, extendiendo su soplo helado entre los pinos antiguos y las brumas que dormían sobre la hierba. En el corazón de ese paisaje, como una sombra erguida entre la neblina, se alzaba el castillo de Glamis, con sus torres de piedra gris, sus muros cubiertos de hiedra y sus ventanas estrechas que parecían observar el paso de los siglos con ojos de silencio. Al caer la tarde, la luz del sol se quebraba en tonos de cobre sobre los torreones. Las campanas de la pequeña capilla interior daban una nota grave, profunda, que se perdía en los corredores. En ese instante, los sirvientes encendían antorchas y candiles, mientras las sombras comenzaban a extenderse por los pasillos, como si fueran recuerdos antiguos, buscando lugar donde descansar. Era el tiempo de Lady Janet Douglas, la mujer que siglos atrás había caminado entre esos muros con la gracia de quien pertenece a la nobleza, pero también con la fuerza serena de quien ha aprendido a sostener su destino. Era ella la que, según contaban los aldeanos de los pueblos cercanos, aún recorría las galerías en noches de niebla, convertida en la dama gris de Glamis. Su historia empezaba mucho antes de que las piedras supieran su nombre. Nació entre colinas cubiertas de brezo, hija de una familia de sangre ilustre, emparentada con los Douglas, linaje poderoso y temido. Desde niña amó el sonido del viento sobre los lagos y el olor a lluvia en las piedras antiguas. Tenía el cabello tan claro que parecía plata bajo la luna y unos ojos que mezclaban la melancolía del gris con el brillo del mar del norte. Cuando fue prometida a John Lyon, el sexto Lord de Glamis, aceptó el destino sin temor. Lo recordaba como una mañana de otoño, cuando las hojas se arremolinaban en los patios del castillo y el cielo parecía un espejo de humo. El matrimonio la llevó a Glamis y pronto el lugar se convirtió para ella en una extensión de su alma, vasto, silencioso y lleno de rincones que solo el tiempo comprendía. Lady Janet recorría los jardines cada amanecer. Le gustaba sentir el rocío en los dedos, oír los ruiseñores de los setos y ver cómo las montañas se despertaban al fondo, difuminadas en la niebla. A menudo llevaba consigo un libro o una ramita de lavanda que colocaba entre las páginas, como si quisiera que el aroma guardara el recuerdo de ese instante. El castillo en aquellos años era un mundo vivo. En el gran salón ardían los fuegos, los músicos tañían laúd y gaita, y las risas de los criados llenaban el aire con un eco de vida. Pero bajo esa apariencia de serenidad, Escocia hervía en intrigas. Los clanes se disputaban el poder, y la mirada del rey Jacobo V pesaba sobre todos los que pertenecían al linaje de los Douglas. Janet lo sabía, y aunque nunca habló de miedo, sus ojos solían perderse en los ventanales, más allá de los bosques, como si presintiera una sombra que se acercaba lentamente. Una noche, mientras la lluvia golpeaba los cristales de la torre este, Janet descendió a la capilla del castillo. El aire estaba frío, impregnado del olor a cera y piedra húmeda. Se arrodilló frente al altar, con una vela encendida en la mano. Sus labios se movían en silencio, y al terminar, dejó que la llama iluminara su rostro. En ese instante, juró que ninguna mentira podría quebrar su nombre, que incluso si la injusticia la alcanzaba, su verdad permanecería entre los muros de Glamis. Pasaron los inviernos. Los rumores comenzaron a crecer, alimentados por el miedo. Decían que Lady Janet conspiraba con los Douglas contra el rey, que en las cámaras ocultas del castillo se reunían hombres armados y que en las noches de tormenta se escuchaban rezos prohibidos.
pero en realidad solo había silencio y soledad, y el viento que hacía gemir las ventanas. El día que llegaron los soldados del rey, el cielo estaba gris como el acero. Janet estaba en el jardín, recogiendo flores secas de un rosal antiguo. Vio el estandarte real acercarse por el camino de piedra, oyó el galope de los caballos y sintió en su pecho una calma extraña, como si ya lo hubiera soñado. No opuso resistencia. Entró al castillo, ordenó que ofrecieran pan y vino a los hombres del rey y esperó. Esa noche, cuando fue llevada a Edimburgo, el castillo quedó vacío. Los sirvientes contaban que las antorchas se apagaron solas y que un perfume de lavanda llenó el aire. El eco de los pasos de Lady Janet pareció quedar atrapado entre las piedras. El juicio fue breve, injusto y cruel. Acusada de brujería, de traición y de conspirar con espíritus, fue condenada a morir en la hoguera frente al castillo de Edimburgo. Pero quienes estuvieron allí juraron que su mirada nunca se quebró y que sus últimas palabras fueron una promesa. Mi alma volverá a Glamis. Allí está mi verdad. Desde entonces, en las noches en que la niebla cubre los campos y el viento trae olor a brezo y humo, dicen que una figura vestida de gris atraviesa los pasillos del castillo. No deja rastro de pasos, solo un leve murmullo, como si el aire susurrara su nombre. Muchos siglos después, cuando la historia de Lady Janet se había vuelto leyenda y el castillo pertenecía a otros herederos, una joven llamada Moira llegó a Glamis como ayudante de biblioteca. Era otoño, y el bosque que rodeaba el castillo ardía en tonos dorados y rojizos. Moira había estudiado historia antigua en Edimburgo, y su pasión eran las viejas crónicas escocesas. Soñaba con sentir el rumor del pasado entre los muros que lo habían vivido. El día que cruzó el portón principal, sintió una mezcla de respeto y asombro. La piedra tenía un color suave, casi plateado bajo el sol, y cada ventana parecía guardar un secreto. En el interior, los corredores eran largos y frescos, y el aire tenía ese olor antiguo de madera, cera y humedad que solo los lugares muy viejos conservan. El bibliotecario, un hombre de barba gris y voz baja llamado Seamus MacRae, la guió por las salas. «No temas si oyes pasos cuando estés sola», dijo con una sonrisa leve. «Las viejas paredes hablan de vez en cuando». Moira sonrió, creyendo que era solo una broma amable. Pero algo en la manera en que Seamus bajó la mirada le hizo pensar que no lo era del todo. Esa noche, cuando el castillo quedó en silencio y el viento rozaba las torres como un suspiro, Moira permaneció leyendo junto al fuego. Tenía sobre la mesa un cuaderno de notas y un tomo encuadernado en cuero con el escudo de los Lyon. En sus páginas había cartas, fechas y un nombre que se repetía con tinta desvaída: Janet Douglas. Mientras leía, escuchó un leve crujido en el corredor. Luego, el sonido casi imperceptible de un vestido que rozaba la piedra. Se giró, pero no vio a nadie. Solo el aire se movía suavemente, trayendo consigo un aroma delicado, como de flores secas y humo. Moira cerró el libro despacio. Se levantó, tomó una vela y salió al pasillo. El fuego titilaba en la pared, dibujando sombras largas. Caminó unos metros y creyó ver, al fondo, una figura tenue. Una mujer alta, con un vestido gris y el cabello claro como la luna. No caminaba, sino que parecía flotar, y su rostro, aunque hermoso, estaba lleno de una melancolía tan profunda que dolía mirarla. «Lady Janet», susurró Moira sin darse cuenta. La figura se detuvo. Por un instante, el aire se volvió más frío y la llama de la vela vaciló. Luego, la dama gris levantó una mano, como si quisiera tocar el aire frente a ella, y desapareció lentamente
dejando solo el perfume de lavanda suspendido en la oscuridad. Moira permaneció quieta, sin miedo. Sentía que había presenciado algo que no pertenecía al miedo, sino a la memoria. El amanecer llegó con un velo de neblina que parecía recién extendido sobre los prados. El castillo respiraba hondo, como si acabara de despertar de un sueño muy largo. Moira abrió las contraventanas de la biblioteca y dejó que entrara la luz pálida del este. El polvo danzó en el aire, flotando con lentitud. Tomó una taza de té humeante entre las manos y apoyó los dedos en la madera tibia de la mesa. El recuerdo de la noche anterior seguía palpitando, delicado, igual que un rumor que no quiere borrarse. No quiso contarle a nadie lo que había visto, no al menos hasta comprenderlo por sí misma. En cambio, se sumergió en los registros, en cartas viejas, en inventarios de épocas pasadas. Buscó, entre líneas y sellos rotos, el rostro de Janet. Reunió pequeños fragmentos. Una nota del capellán que mencionaba su hábito de encender una vela en la capilla cada tarde. Un inventario de prendas con una entrada subrayada. Un velo gris perla bordado con hilos de plata. Y un apunte sin firma, quizá de una criada, que decía: «La señora camina al atardecer por la galería occidental, deteniéndose a mirar hacia los pinos. Sonríe poco, pero cuando toca las flores del patio, sus ojos se iluminan». Moira cerró los ojos un instante y oyó detrás del latido del castillo el susurro de la brisa. No había miedo en ese susurro, solo una espera. Aquella tarde, Seamus McRae apareció en la puerta, sosteniendo una caja de madera oscura. Tenía una mirada apacible, como si hubiese cargado con muchas historias y supiera que todas requieren su momento para contarse. «Encontré esto en la sala de mapas. Tal vez te ayude», dijo, y dejó la caja sobre la mesa. El cierre cedió con un chasquido blando. Dentro había un manojo de llaves antiguas, un rosario de cuentas de madera lisa y una pequeña bolsita de lino atada con un hilo violeta. Moira desató el hilo. Dentro había pétalos secos de lavanda y 3 semillas de una planta que no reconoció. «Cuentan que Lady Janet guardaba siempre lavanda», comentó Seamus, casi en un murmullo. «Para la serenidad, para el recuerdo. No sé si es cierto, pero este castillo suele dar signos de lo que necesitamos escuchar». Moira sonrió sin alzar la vista. Tocó con la punta de los dedos los pétalos y sintió en la yema una tibieza suave. «¿Usted cree que ella sigue aquí?», preguntó de forma casi casual. Seamus apoyó la mano en el respaldo de una silla y respiró. «Creo», dijo, «que hay historias que no se van y que algunas almas, cuando se saben malentendidas, regresan donde todavía se pronuncia su nombre con cariño. Aquí, a veces, la historia y el presente hablan, y conviene escuchar con calma». La noche descendió sin prisa. El viento, leve, agitó las hojas como si fueran suspiros. Moira llevó la bolsita de lavanda a la capilla. Caminó a paso lento, con el sonido de su respiración acompasada, con el sonido de sus propios pasos. En la capilla, el olor a cera y a piedra húmeda la envolvió de inmediato. Una vela esperó en el altar. La encendió, inclinando la mecha contra otra llama más antigua. No dijo ninguna oración aprendida. Solo posó la bolsita junto al candel y susurró: «Si estás aquí, Lady Janet, vengo con respeto, vengo a escuchar». El aire se hizo más fresco. Hubo un ligero temblor en la llama, como si alguien hubiese pasado la mano por encima, sin tocar. Moira sintió un roce en la piel, invisible, y una calma profunda se instaló en su pecho. No hubo aparición, no hubo figura, solo la certeza de que en ese lugar una presencia la oía. Regresó a la biblioteca con paso tranquilo. En el corredor occidental
Anchas tapicerías colgaban de los muros con escenas de bosques y cacerías lejanas. En una esquina, la piedra parecía distinta, como si el tiempo hubiese querido abrir una grieta, un susurro mineral. Moira acercó la vela. Observó. La junta entre dos bloques dejaba un hilo de sombra más marcado que el resto. Una mota de polvo se desprendió. Cayó como una pluma lenta. Y en ese movimiento, ella advirtió el dibujo de un ciervo muy pequeño, tallado apenas junto al zócalo. Una marca de cantero. O un signo dejado a propósito. Al día siguiente, habló con Seamus. Hay una piedra en la galería occidental que no es igual. Seamus la miró con una chispa amistosa. La gente del castillo suele decir que la galería occidental tiene orejas, bromeó. Pero algo en su tono revelaba que, detrás de la broma, había historia. ¿Podemos verla?, Moira preguntó sin prisa. Claro, después de la cena, cuando el castillo está más quieto. Esa noche, la luna estaba envuelta en una gasa ligera de nubes. Las lámparas de aceite arrojaban un brillo ámbar sobre las piedras. Seamus tocó el muro con sus manos viejas. Palpó con paciencia, como quien lee una página muy gastada. Aquí, dijo al fin, junto al ciervo diminuto. Esto podría ser un mecanismo antiguo, no uno de gran señorío, sino uno de los criados. Hay conductos. Glamis tiene más pasadizos que historias contadas. Moira sostuvo la vela más cerca. La cera líquida formaba un borde brillante. «¿Y si...?» empezó a decir y se detuvo. No quería forzar nada. No quería que ese gesto pareciera invasivo. Recordó la calma de la capilla, el modo en que la llama tembló con delicadeza. Bajó la voz. «Si este es un lugar importante, prometo cuidado». Seamus asentía despacio. Presionó la marca apenas con el pulgar. La piedra respondió con un clic suave. Un sonido pequeño, casi un suspiro. Un tramo del zócalo cedió medio palmo y dejó ver detrás un hueco oscuro. No era una puerta grande, era apenas un respiro en la pared, un corredor angosto para una persona delgada o para el viento. Moira sintió, más que un escalofrío, una vibración antigua, no de miedo, de expectación. «No iremos lejos», dijo Seamus, «solo a mirar qué guarda». Moira asintió, tomó la vela, entró. El pasaje olía a piedra fría y a un rastro leve de algo herbáceo. La pared estaba lisa a ratos, rugosa en otros. Daban 2 pasos y el sonido de su avance se devolvía en eco bajo, como una voz que humillara su propia voz. Más adentro, el pasaje se ensanchó lo suficiente para permitir que Moira se moviera con más soltura. El suelo estaba limpio, como si el polvo no se atreviera a instalarse en exceso. Hallaron un hueco en la roca con una pequeña repisa y sobre ella una cajita de madera. Moira la tocó. La madera se deshizo un poco en la punta de sus dedos, sin llegar a quebrarse. La abrió. Dentro, un pañuelo de lino cuidadosamente doblado. Había un bordado en el extremo. Una J entrelazada con una L. Janet y Lion. Debajo, un anillo de plata con una gravilla minúscula, opaca, y un mechón de cabello tan claro que parecía un hilo de luz atrapado en la sombra. Moira sintió una presión dulcísima en la garganta, igual que cuando un recuerdo hondo nos roza. Cerró la cajita con cuidado. «Esto no debería estar olvidado», murmuró. Regresaron por donde habían venido. El corredor parecía tener ganas de cerrarse tras ellos para guardar su secreto. Cuando salieron, la galería occidental los recibió con su aliento más tibio, con el olor de las tapicerías y la madera encerada. Seamus dejó escapar un suspiro largo. «Descansará mejor si esas cosas vuelven a la luz», dijo. «Pero con respeto, sin exhibiciones, un sitio discreto, la capilla quizás». Moira asintió,
Llevó la cajita entre las manos. Se detuvo en la capilla a dejar el pañuelo y el anillo, envueltos en una tela suave, junto al altar. No pidió nada. Solo se inclinó, dejó la cajita y pensó un agradecimiento. Esa noche soñó con un campo de brezo infinito, con el cielo arropado de gris claro y una mujer que caminaba descalza, con el vestido rozando las flores. La mujer no hablaba, sonreía con una tristeza dulce. Extendía la mano. En su palma había 3 semillas oscuras y redondas. Moira las tomó en el sueño y las guardó en el bolsillo interior de su abrigo. Al despertar, recordó la bolsita de lavanda y las 3 semillas. Se incorporó con cuidado. Las sacó. Las sostuvo bajo la luz tenue de la mañana. Eran iguales a las del sueño. Sonrió sin prisa. En el pequeño jardín interior del castillo, junto al muro donde crecía la hiedra más antigua, encontró un rincón de tierra mullida. Plantó las 3 semillas con los dedos. Las cubrió con un poco de tierra y las regó con agua limpia. Luego dejó a un lado el gesto, casi como si se olvidara de él, con esa paciencia que requiere todo lo que debe crecer por sí mismo. En los días siguientes, la presencia de la dama gris se volvió más nítida, no por apariciones, sino por pequeñas señales. Una brisa perfumada a lavanda cruzando una estancia cerrada. Un leve canto sin palabras en la escalera de caracol. La transparencia de una huella en el vaho de un espejo, junto a la forma de una letra. Una jótata que pronto se desdibujaba. Moira comenzó a leer en voz alta por las tardes en la biblioteca vacía. Elegía crónicas de la época de Janet, pero también poemas sobre la niebla y la costa, relatos de madres que velaban en ventanas mientras los hombres navegaban hacia el norte. El sonido de su voz se extendía por los anaqueles y parecía posarse en los lomos como un ave quedándose a dormir. A veces, el aire se enfriaba suavemente y la llama de la lámpara titilaba 2 veces, como si alguien asentara. Moira respondía con un murmullo. Gracias por escuchar. Una tarde de lluvia más intensa, el cielo se cerró sobre el castillo con ese gris hondo que conoce el mar del norte. Seamus apareció de nuevo con la mirada pensativa. Hay una historia que la gente cuenta en voz baja, sobre una sala cerrada. No es la única leyenda, ya lo sabes, pero esta tiene un peso distinto. Se habla de un cuarto que no aparece en los planos. Un cuarto que solo se abre cuando el castillo decide que alguien debe entrar. Moira escuchó sin interrumpir. No sé si exista, continuó Seamus, pero me gusta pensar que, si existe, su apertura no es para mostrar horror, sino para resolver un gesto que quedó a medias. Moira volvió la mirada hacia la galería occidental. El ciervo mínimo en la piedra parecía observarlos con paciencia. Tal vez, dijo, el cuarto sea un lugar de descanso, una memoria que necesita aire. Aquella noche, el viento aró el cielo. Las nubes corrieron como velas desplegadas. La luna emergió un momento y se escondió. Moira recorrió el castillo con pasos lentos. Se detuvo en cada ventana. Tocó con la mirada el horizonte oscuro. En la galería occidental, la piedra del ciervo ya no respondía, como si el pasaje se hubiera rendido al sueño. No insistió. Siguió andando sin prisa. Pasó frente a un retrato de una mujer de perfil, con un velo gris perla y la mirada hacia abajo. No era un retrato que hubiera notado antes. Se acercó. La pintura no tenía placa. La luz de la vela hizo brillar el hilo de plata de un bordado en el borde del velo. Moira sonrió. Buenas noches, susurró. Gracias por cuidar este lugar. La figura del retrato parecía inclinar la cabeza una fracción. O tal vez fue la llama que dibujó la ilusión. En cualquier caso, el gesto la reconfortó. Cayó la madrugada. El castillo respiró más profundo. Y la lluvia,
ya cansada, se volvió música pequeña en las cornisas. La primera flor brotó sin alarde. Fue al tercer amanecer tras la lluvia. Un punto verde emergió junto al muro, tierno y tímido, como si pidiera permiso. Moira lo vio al pasar, con un cesto de libros en los brazos. Se detuvo, apoyó el cesto en un banco de piedra. Se agachó y sonrió con un orgullo silencioso. Tocó apenas la hoja con la yema del dedo para no molestarla. «Buenos días», dijo en voz baja. «Crece a tu ritmo». Ese mismo día, un grupo de visitantes recorrió el castillo guiado por la curadora. Sus pasos se hicieron eco en los corredores, sus voces un murmullo gentil que iba y venía. En un momento, mientras el grupo observaba las armaduras de la sala grande, una mujer mayor se desvió hacia la biblioteca. Moira la recibió con una inclinación de cabeza. La mujer tenía un pañuelo de lana suave sobre los hombros y un aroma dulce a pan horneado. «Busco un libro que mi abuela mencionaba», dijo. «Un devocionario pequeño, con tapas de cuero y un botón de metal. Decía que perteneció a una dama de aquí. Nunca supe si era una historia verdadera». Moira la condujo a los estantes más antiguos. Recorrieron los lomos con los dedos. Hallaron en una esquina baja un librito con tapas de cuero marrón y un cierre de metal donde un trébol se veía gastado. Lo abrieron con cuidado. En la primera página, una letra finísima decía: «Para J. que el silencio sea espejo y no borrón». La firma era un garabato suave, pero la fecha se leía bien: 1525. La mujer mayor llevó una mano al pecho. «Qué extraño», murmuró. «Mi abuela contaba esta historia cuando hacía pan. Decía que la dama volvía cuando olía a levadura y hogaza caliente». Moira sonrió. «Este castillo reconoce las cosas que lo quieren». Dejó el librito sobre una mesa y encendió una vela. El aire se impregnó de cera. Y junto a ese aroma, muy leve, surgió el perfume de lavanda, como una visita que entra de puntillas para no interrumpir. La mujer mayor alzó la vista y sonrió a un punto invisible a su derecha. «Si estás aquí», dijo, «tu memoria está bien cuidada». Esa noche, Moira decidió leer junto al fuego, pero no a solas. Invitó a Seamus y a la curadora. Les propuso una lectura sencilla, no sobre juicios ni reyes, sobre caminatas por la costa, sobre nidos de ave en los acantilados. Leyó con voz de hilo, despacio, con pausas al final de cada frase, como si diera espacio a la llama para respirar. Cuando cerró el libro, dejaron pasar un silencio largo, casi médico, que alivió algo profundo. Seamus habló entonces como quien susurra una bendición. «Si la dama gris escucha, ojalá sepa que aquí la recordamos con rectitud». La llama se inclinó apenas hacia la derecha. 3 veces. Los días se estiraron mansamente. Moira fue tejiendo, sin querer, una dirección. Se dejó guiar por los signos. Una mañana, en la galería más norte, encontró una ventana estrecha que no sabía que existía. Daba a un tramo de bosque denso, en el que los pinos estaban tan cerca que el viento debía pasar entre ellos como un hilo fino. En el alféizar de esa ventana, alguien había dejado, quién sabe cuándo, una pluma gris atada con un hilo. No era cualquier pluma. Tenía un brillo pálido, casi perlado, que el sol aló con delicadeza. Moira supo, como se saben estas cosas sin poder explicarlo, que esa pluma era un guiño, un aquí. Por la tarde, llevó la pluma a la capilla. La dejó junto a la cajita de madera, ya vacía, que ahora guardaba el pañuelo con las iniciales y el anillo dentro de una bolsa de lino limpia. El aire allí era más fresco que en el resto del castillo, pero no incómodo. La frescura ayudaba a pensar, a ver más claro. Moira empezó a escribir, también. No un libro, un cuaderno.
con letra redonda fue anotando impresiones. Hoy la ventana estrecha, pluma, aromas a lavanda y algo de leña húmeda. En la escalera de caracol se oyó 3 veces un paso y luego el silencio. Ningún miedo, solo acompañamiento. Cerraba el cuaderno con una cinta y dormía bien. Una tarde de nubes y claridades, cuando el sol jugaba a esconderse entre 2 velos, Moira decidió volver al pasaje del ciervo, no por curiosidad, sino por intuición. El muro respondió a su toque con docilidad, como si la piedra la recordara. Entraron con Seamus. Esta vez, el aire estaba más templado. El pasaje parecía haber aspirado la luz de algún modo suave, no visible, pero amable. Anduvieron hasta el hueco donde la cajita había estado. Allí, ahora, había otra cosa. Un pequeño pergamino enrollado y atado con una cinta gris. Moira miró a Seamus. El viejo inclinó la cabeza invitándola a abrirlo. La cinta se soltó, como quien suelta una respiración. El pergamino crujió con un sonido escapado de otros siglos. Había pocas líneas. Una caligrafía femenina, esbelta, decía: «Si vuelvo, que no sea por la ira, que sea por el jardín. Plantad 3 semillas y dejad que la bruma haga su trabajo. El silencio también es justicia, si se recuerda con cariño». No había firma, pero no hacía falta. Moira sintió que algo dentro se ordenaba, que un peso que no era suyo encontraba lugar en un estante. Al salir del pasaje, el castillo estaba más claro, como si una cortina hubiese sido corrida medio palmo. La galería occidental, siempre tan atenta, respiraba una luz de miel. Moira fue hasta el jardín interior. Las 3 plantas ahora tenían hojas nuevas, un verde igual al borde de una ola cuando juega al amanecer. Una de ellas mostraba un capullo pequeño, de un púrpura tímido. Esa noche, cuando Moira caminó sola por la escalera de caracol, vio, a media altura, a la dama gris. No era un susto, fue como ver una nube con forma de recuerdo. Janet se detuvo en el peldaño de piedra. Miró a Moira como se mira a alguien que ha hecho un gesto de bondad sin esperar nada. No se oyó voz, pero Moira entendió la idea clara, como se entiende el contenido de una carta sin leerla en voz alta. Regresé, no para penar, para cuidar. Moira inclinó la cabeza. Bajó la vista por un segundo, en respeto. Cuando levantó la mirada, Janet ya no estaba. En su lugar, el aire dejó caer una fragancia más intensa de lavanda y un calor suave la tocó en la frente. Ella respiró hondo. Se apoyó en la baranda de piedra. Cerró los ojos. El castillo parecía mecerse, muy despacio, igual que un barco cómodo en una bahía sin oleaje. Con el correr de los días, nuevas pequeñas certidumbres se sumaron. En el gran salón, a la hora en que el sol del mediodía cruza la ventana alta y dibuja un rectángulo de luz en el suelo, a veces aparecían motas blancas brillando con más empeño que otras, como si bailaran para alguien. En el corredor que conduce a la cocina, el humo de las chimeneas tomaba por instantes un tono más claro, y el olor a pan recién hecho parecía recordar las manos de otras mujeres. En las noches, Moira empezó a tocar una melodía sencilla en un viejo armonio de la capilla. Notas largas, pausadas, repetidas, como olas muy suaves. A veces improvisaba sobre la misma vuelta. El sonido se quedaba en la piedra. Parecía gustarle al lugar. Seamus, sentado en un banco, escuchaba con los ojos cerrados. La curadora, cuando podía, se unía en silencio. Nadie hablaba mucho. No hacía falta. Un sábado, la aldea vecina celebró un pequeño mercado y Moira bajó a comprar pan y manojos de flores. El vendedor envolvió un ramo de brezo y lavanda juntos, con papel marrón y cuerda de lino. Cuando Moira entró al castillo con el ramo, el aire de la galería occidental se alegró, como si hubiera reconocido a 2 viejos amigos
que llegan de la mano. Dejó el ramo en un jarrón de vino brillante, cerámica, humilde y bello, en la biblioteca. Y allí, bajo la ventana, se formó una claridad suave que duró hasta la tarde. Esa tarde, al abrir un atlas antiguo, se desprendió una hoja doblada. Era un mapa del castillo, dibujado a pluma. No era exacto, pero mostraba proporciones correctas. Y en una esquina con letra menuda, una indicación: Cuarto de la Bruma. Una flecha señalaba un punto entre la galería occidental y la escalera estrecha que conducía a la torre pequeña. Moira sintió ese chasquido interior que ocurre cuando un hallazgo y un presentimiento se saludan. Seamus, llamó con suavidad. Creo que el castillo nos dice algo. Buscaron al caer la tarde. No midieron, no trazaron con regla. Dejaron que sus pasos los llevaran. En el tramo entre la galería y la escalera, la piedra se veía apenas más pálida. No tanto como para que cualquiera lo notara, pero para ojos atentos, sí. Moira apoyó la palma de la mano, como quien ofrece una caricia y pregunta: ¿puedo? El muro, lento, devolvió una vibración muy tenue. Un sí sin sonido. La puerta, si es que lo era, no se abrió de golpe. No lo hizo como en las historias de fantasmas contadas para asustar. Se diluyó, como la niebla cuando encuentra un claro de sol. Y entonces apareció detrás un recinto pequeño, del tamaño de una habitación íntima. Paredes de piedra lisas. Un ventanuco alto por el que entraba una luz oblicua, dorada, que parecía retirarse y volver con cada nube. En el centro, un banco de madera lustrada por el tiempo. Y sobre el banco, una manta gris perla con un borde de hilo de plata. Moira no avanzó de inmediato. Observó, respiró. Entró de a un paso. Puso los dedos sobre la madera. Estaba tibia, igual que un libro que alguien acaba de cerrar. Seamus se quedó a la puerta, como si respetara un umbral invisible. Moira susurró: «Gracias por mostrarnos esto». No hubo viento, ni puertas que golpearan, ni voces lejanas. En cambio, hubo algo mejor. Una paz compacta, densa y suave, que se acomodó en los hombros de Moira. Un peso feliz, si se permite la paradoja. La luz del ventanuco cambió de tono muy lentamente. El hilo de plata del borde de la manta brilló apenas. Moira la rozó con una uña y sonó un sí. Ahogado. La cuerda de un arpa muy antigua, tocada con el dedo. «Es un cuarto de descanso», dijo Seamus con reverencia. «El castillo lo guarda cuando hay manos cuidadosas dentro de sus muros». «No para esconder», respondió Moira. «Para recordar sin dolor». Moira dejó sobre el banco la pluma gris que había encontrado en la ventana. Junto a la pluma colocó una ramita de lavanda del ramo del mercado. Y sobre todo ello, una nota de su cuaderno. «Gracias por quedarse. Gracias por volver sin ira». El aire del cuarto se calentó 1 grado. Fue casi imperceptible, pero real. La luz se volvió más dorada durante un instante. Después, volvió a su delicadeza habitual. Esa noche, en la biblioteca, Moira leyó, en voz alta, un pasaje breve de un cronista que hablaba de las mujeres de la casa de Glamis. No de política, no de alianzas, sino de manos que remendaban, de ojos que miraban el campo antes de la cosecha, de canciones para dormir cantadas en escaleras de piedra. Al cerrar el libro, sintió detrás de ella la presencia suave de la dama gris. No giró, no hacía falta. «Estás en casa», dijo en voz muy baja. El reloj del pasillo dio las 9, con notas que parecían caer en un plato de agua. Moira se dejó mecer por ese sonido. La noche fuera era amplia y alta. El castillo, adentro, era un cuarto que respiraba. Y la dama, parte de esa respiración tranquila. En los días que siguieron,
El cuarto de la bruma se volvió un lugar de visita discreta. Nadie lo anunciaba, no se enseñaba en las visitas guiadas. Era, más bien, un santuario pequeño. Moira entraba cada tarde con una taza de té y un libro en el regazo. Se sentaba en el banco y leía en silencio, o leía en voz baja, según el ánimo del día. No pedía nada, no esperaba nada. El cuarto se llenaba de su respiración, de la leve cadencia de sus páginas. A veces, sobre su hombro caía una sensación de abrigo. Otras, el aroma de lavanda llegaba como una ola mínima y se retiraba. Las plantas junto al muro crecieron con constancia. Pronto los capullos fueron muchos y al abrir mostraron, además del púrpura tímido, una banda clara, casi plateada, que parecía un hilo de la luna cosido en la flor. Moira las miraba con cariño. Cada mañana verificaba la humedad de la tierra con los dedos. Les hablaba telegráficamente. Día frío, vosotras abrigadas aquí. Una tarde, cuando el cielo cambiaba a plomo y el viento silbaba en la torre, como si tocara una flauta, apareció en el castillo una visitante solitaria. Llevaba un abrigo oscuro y un sombrero pequeño. Tenía manos nerviosas que se apaciguaron al entrar por la puerta principal. Dijo llamarse Ailid. Buscaba, según explicó, el lugar donde su bisabuela había trabajado como doncella. Traía consigo una carta doblada, escrita con tinta sepia. Moira la escuchó con calma. Ailid desplegó la carta sobre una mesa. La letra era legible. Contaba que la bisabuela, llamada Mairi, pudo ver una vez a la dama gris asomada al ventanuco de una sala pequeña, y que no sintió miedo, sino una compañía intensa, como si alguien hubiera velado por ella en una noche de invierno mientras lavaba ropa y se entumecían los dedos. Mi abuela hablaba mucho de la dama, dijo Ailid. Decía que no asusta, que recuerda. Moira asintió. Así la siento yo también. Le mostró, sin decir demasiado, el jardín interior y las flores nuevas. Ailid sonrió de una manera que parecía aflojar nudos antiguos. Se quedó mirando las hojas como si escuchara algo que no llegaba a pronunciarse. Al caer la tarde, Moira la condujo al cuarto de la bruma. La puerta de piedra respondió con el mismo modo lento y amable. Ailid llevó las manos al pecho. «Es hermoso», murmuró. «No parece un secreto, parece una confidencia». Moira estaba a su lado. «Puedes sentarte si quieres». Ailid se sentó en el banco. Sacó de su abrigo un sobre pequeño. Dentro, un recorte de tela con un bordado simple, 2 flores que se tocaban con los tallos. Mi bisabuela bordaba esto cuando estaba triste. Decía que le daba paz. Lo dejó junto a la pluma y la ramita seca. El aire del cuarto se calentó otro grado. Una brisa leve se movió en una dirección que no podía venir de ninguna ventana. Ailid exhaló largo. Sus hombros bajaron. «Gracias», dijo mirando más allá de Moira, hacia el punto en el que la luz dorada se estrechaba. «Gracias por cuidar de las mujeres cansadas». Cuando Ailid se despidió, dejó algo más. A la salida, tocó la piedra del marco de la puerta, muy suavemente, y susurró una frase en gaélico que su abuela le enseñó. No la tradujo, no hizo falta. Por la noche, en la capilla, las velas ardieron más claras. A veces, la gratitud tiene su propia luz. Con el paso de las semanas, la historia, sin ser contada en voz alta, se fue entendiendo entre los que trabajaban allí. Un cocinero dejaba un trozo de pan dorado en una servilleta frente a la ventana de la escalera. Una criada joven, de manos rápidas, apoyaba cada mañana un vaso de agua clara al pie del retrato de la mujer de velo gris. Sieymus afinaba un poco el armonio y tocaba no canciones enteras, sino notas sueltas que se alejaban como pájaros silenciosos.
el castillo devolvía cada gesto con la sobria generosidad de las piedras viejas. Hubo una tarde de nubes bajas en que la niebla se retiró brevemente, dejando ver lejos el perfil de los montes, y luego volvió con un movimiento largo, como una manta extendiéndose. Esa noche, Moira supo que debía caminar hasta la torre más pequeña. Subió los peldaños uno a uno, apoyando la mano en la baranda fría, sintiendo la respiración acompañarla con ritmo. Arriba, junto a una ventana estrechísima, encontró un alféizar con 2 marcos de hierro. En uno de ellos alguien, mucho tiempo atrás, había tallado 3 iniciales, J, D y la L. Moira pasó el dedo. La piedra estaba suave, pulida por muchas caricias silenciosas. El viento entraba por la abertura con un rumor bajo, no un silbido. Llevaba consigo el olor húmedo del pinar, la nota mineral de los muros mojados, y en capas muy finas, el perfume de la lavanda que ahora crecía con confianza junto al jardín. Moira cerró los ojos. Dejó que el viento le peinara el cabello. Sintió detrás de sí la presencia ligera de la dama. No quiso romper la quietud con palabras. Se quedó así, un rato, respirando. Al cabo, bajó con paso de gato, sin hacer ruido. La dama comenzó entonces a mostrarse de otra forma. En la biblioteca, en las tardes más silenciosas, se percibía una silueta apoyada en el marco de la puerta, como si escuchara las lecturas. En la cocina, el cucharón de madera no se caía cuando alguien lo dejaba al borde. Parecía como si una mano invisible compensara el peso. En la capilla, de vez en cuando, el cordón de la campana se movía lo suficiente como para dar una nota pequeña, apenas audible, que colocaba la vigilia en su sitio. «Estoy aquí». Una noche, el cielo descargó una tormenta sin violencia, con lluvia constante y paciente. El sonido era como un tejido, hilo sobre hilo cayendo sobre las tejas. Moira llevaba en las manos una carta que había encontrado esa mañana en un libro de cuentas. Era breve y había sido escrita, según la fecha, pocos días antes del juicio. Decía: «Si no nos vemos, dejad que mi nombre sea pronunciado junto a la luz, no junto al rencor. Guardad el jardín, Janet». La tinta se había corrido un poco, como si en su trazo hubiera habido lágrimas o lluvia, pero el sentido era cristal. Moira llevó esa carta al cuarto de la bruma. La dejó bajo la manta, como si la protegiera de un frío que ya no estaba. Se sentó, no leyó. Cerró los ojos. Se dedicó a respirar con el sonido de la lluvia. Y la lluvia le enseñó un ritmo más hondo, una paciencia quieta. Entonces, al abrir los ojos, la vio, no como una aparición truculenta, como la forma natural del lugar. La dama gris estaba de pie al otro lado del cuarto. Su vestido era de un gris suave, con una caída que parecía absorber la luz y devolverla en calma. Tenía el cabello claro recogido con una peineta sencilla. Sus ojos eran grises también, pero con destellos que recordaban a la superficie de un lago cuando un rayo de sol la toca apenas. No habló con voz. Sonrió, y esa sonrisa, que no negaba la antigua tristeza, decía, sin embargo: «Gracias por dar reposo a mi nombre». Moira bajó la mirada con respeto. No quiso romper el pacto del silencio. Alzó una mano apenas, en un gesto de saludo. La dama inclinó la cabeza sin prisa. Luego se desvaneció igual que el aire que se calienta sobre una vela. Esa noche, la lavanda del jardín abrió 3 flores a la vez. Sus pequeñas espigas perfumaron el corredor contiguo. La curadora las encontró a la mañana siguiente y sonrió como si escuchara un secreto del que ya conocía la mitad desde niña. Llegó un día de visitas escolares, niños de botas de goma y abrigos de colores. Sus voces, aunque vivas, no rompieron la calma del castillo. Todo lo contrario,
La llenaron de un latido alegre, de pasos que no exigen, de preguntas que a veces se quedan sin respuesta, porque la mejor respuesta es escuchar. Uno de los niños, de cabello oscuro y ojos curiosos, se quedó solito frente al retrato de la mujer del velo gris. «¿Quién es?», preguntó a Moira. «Alguien que cuidó este lugar a su manera», respondió ella, «y que todavía lo cuida». El niño asintió, muy serio. Sacó de su bolsillo una canica gris, con un reflejo plateado. La dejó en el alféizar y dijo: «Para que no esté sola». Moira contuvo una risa suave, no por burla, sino por el gesto bello. «Gracias», dijo. «Ella lo apreciará». Esa noche la canica brilló con la luz de la luna, como un ojo bueno, y en la escalera de caracol, alguien invisible pareció arropar la sombra con un manto más cálido. El cambio más hondamente visible, sin embargo, no fue en las cosas pequeñas, fue en Moira. Su respiración se hizo más lenta, sus manos más pacientes. Empezó a caminar por el castillo como si siempre hubiese pertenecido a ese ritmo, como si su cuerpo hubiese aprendido un idioma de piedra y bruma y silencios. Empezó a hablar también con los visitantes, con un tono que no bajaba ni subía en extremos. Ofrecía una historia, dejaba una pausa, luego otra. Cada quien encontraba su propia forma de escucharla. Una tarde muy clara de invierno, el sol entró oblicuo en el gran salón y pintó en el suelo una banda de luz perfectamente rectangular. Moira se sentó en el borde de ese rectángulo y dejó que el calor le tocara las rodillas. Recordó entonces algo que no había recordado en años. Cuando era niña, su madre encendía una vela junto a la ventana en las tardes tristes. No decía por qué, solo la encendía. Moira ahora entendía ese gesto. Era asegurar una presencia, una compañía que no necesitaba explicarse. Sonrió por dentro. Shamus, que pasaba por allí, se detuvo. «¿Piensas en alguien?», comentó. «En todas», respondió Moira, y al decirlo, supo que hablaba de su madre, de las mujeres del castillo, de la dama, de Ailid y su bisabuela Mairi, de la curadora, de las más antiguas y de las que vendrían después. Aquella noche, Moira decidió escribir una última nota para el cuarto de la bruma. No un adiós, un gracias extendido. Anotó: «Tu nombre está a salvo aquí, tu jardín también, la lavanda crece». Plegó la nota, la dejó bajo el borde de la manta. Se detuvo un rato con los ojos cerrados. Escuchó un sonido casi inaudible, como cuando un hilo de lana se tensa y luego se suelta. Un pequeño ajuste, una puntada final que no aprieta, solo cierra. Y en esa puntada, la dama se posó por detrás de su hombro, cálida como el borde de una taza de té. Nada más fue necesario. Con la llegada de la primavera, el campo de Angus se encendió en verdes nuevos que parecían estrenar el mundo. El brezo más bajo asomó tímido, mientras las aves ensayaban canciones con luz en el pico. El castillo lucía menos severo, no porque sus piedras se ablandaran, sino porque el aire a su alrededor tenía un tono de casa encendida. La lavanda del jardín interior ya no eran solo 3 plantas. Se habían multiplicado en pequeños brotes en la base, como si la tierra hubiera decidido extender su abrazo. Moira, que al principio había planeado quedarse unos meses, no sentía prisa por marcharse. Se despertaba temprano, abría las contraventanas, respiraba ese primer aire donde caben el rocío y la promesa. En la biblioteca había ordenado algunos estantes con paciencia monástica, devolviendo a cada libro su sitio natural. De vez en cuando, el castillo le devolvía un hallazgo, una carta, una pluma, un mapa. Era un intercambio delicado. Una noche,
cuando el cielo tenía esa suavidad perdonada que llega después de una lluvia fina, Moira escuchó en la capilla una melodía que no venía del armonio. Era una canción casi sin notas, un recitado apenas en gaélico antiguo. No pudo entender las palabras, pero comprendió la intención, una bendición para las manos que trabajan en silencio. Moira se sentó en el banco más cercano, cerró los ojos. La canción la recorrió como una corriente tibia. Al abrirlos, vio la luz de las velas moverse con más ternura, como si la llama también cantara a su manera. Poco después, un visitante extranjero, profesor de historia, pidió permiso para consultar ciertos registros de época. Llegó con mucha educación, un acento suave y una curiosidad sincera. Al entrar en la biblioteca, se quitó el sombrero como si cruzara el umbral de una iglesia. Moira le ofreció los libros, explicándole con voz serena que eran documentos delicados. El profesor trabajó en silencio durante horas. En un momento levantó la vista y dijo: «Conozco la historia de la Dama Gris desde niño. La contaban en mi casa como aviso y consuelo. Ahora veo que no es un aviso, es un cobijo». Moira sonrió, con esa sonrisa casi invisible que se ve más en los ojos. Aquí hemos aprendido a escucharla con calma. El profesor, al marcharse, dejó un cuadernillo con una pequeña composición a 4 manos. Fotos en blanco y negro del castillo casi vacío, intercaladas con versos breves en inglés y gaélico. Lo tituló Lavender in Stone. Moira lo aceptó como se acepta un vaso de agua en una caminata. Por esas fechas, Seamus trajo una sorpresa. Del desván superior rescató una pequeña arpa sin cuerdas, su marco curvado como una media luna de madera. «No sonará», dijo, «pero es un gesto. La madera recuerda». La colocó en la capilla, junto al armonio. Al pasar los dedos por el marco, Moira sintió un timo, un rescoldo de vibración, como si alguna cuerda invisible aún se tensara en otra parte. Se dijo que, quizá, la dama la oía así. El cuarto de la bruma se mantuvo fiel a su naturaleza, discreto, amable, protegido del exceso. Ahí dentro, la luz parece llegar desde muy lejos, y sin embargo, llegar a tiempo. Moira empezó a llevar pequeñas cosas para dejar sobre el banco. Una ramita de brezo, una hoja seca que el viento depositó en el alféizar, un botón antiguo que encontró en un cajón con costuras. A cambio, el cuarto devolvía señales mínimas, un calor casi imperceptible que sube por las manos, un perfume que aparece y se va, una claridad muy fina que hace hueco alrededor de la cabeza. La dama, por su parte, se dejó ver a veces sin figura, en forma de amparo. En la noche en que un niño de la aldea, asustado por una pesadilla, visitó el castillo con sus padres y se detuvo en la capilla a calmarse, el aire se volvió de manta sobre su espalda. La madre sonrió sin saber muy bien por qué. «Este lugar me hace bien», dijo, y el niño se durmió un rato en el banco, mientras llovía leve detrás de los vitrales. Hubo también una tarde de música. Un gaitero de la aldea, viejo amigo de Seamus, subió al gran salón a probar un aire lento. No tocó lo marcial ni lo agudo. Un lamento suave que no pedía lágrimas, apenas una mirada más larga al horizonte. El dron de la gaita llenó el salón con una vibración hondísima, igual que un corazón que descansa. Mientras sonaban esas notas lisas, Moira vio, en la parte alta de la pared, una sombra más clara pasar de un lado a otro con delicadeza. La dama escuchaba, comprendía, guardaba. Al final, el gaitero dejó un ramo mínimo de brezo en la chimenea y dijo: «Para quien cuida». En primavera también llegaron cartas. No muchas. Algunas personas que habían visitado Glamis escribieron para decir que habían dormido mejor después de su visita, que se habían ido con una calma puesta sobre los hombros,
como una chalina. Una mujer contó que frente al retrato del velo gris se le aflojaron por fin 2 años de duelo y pudo recordar el rostro de su hermana sin la punzada habitual. Moira, al leerla, pensó que tal vez esa era la justicia silenciosa de la que hablaba el pergamino. No una restitución de nombre, sino una compañía a quienes llevan pesos. Una noche de luna muy fina, Moira sintió que debía llevar al cuarto de la bruma un cuenco pequeño de madera, lleno de agua clara. No supo por qué, pero confió. Lo dejó en el banco, al lado de la manta. La luz oblicua del ventanuco se reflejó en el agua y dibujó en la pared un movimiento trémulo, como de peces lentos. El cuarto olió a río, apenas un segundo. Luego volvió a su propio perfume: lavanda, piedra, polvo de luz. Al día siguiente encontró el cuenco con el borde húmedo, como si el aire hubiera bebido. Sonrió. Todos bebemos de alguna parte, pensó. Ese mismo día, Moira descubrió otra marca tallada, esta vez en el interior de la escalera de la torre. Era una flor pequeña de 6 pétalos, simple, sin ornamento. Junto a la flor, alguien, en algún año, grabó con letra tensa: Janet. No había apellido, no había título, solo el nombre. Moira pasó el dedo porque sí. Lo más hermoso de un nombre es cuando se dice sin peso, sin cadenas: Janet. Así. Una tarde de viento brillante, la curadora, que rara vez mostraba emoción, entró a la biblioteca con los ojos húmedos. «He soñado con ella», confesó. No era sueño del todo. Caminábamos por el corredor oeste. Me mostraba un telar. Me decía, sin palabras, que cada hilo es una vida y que el tejido sale mejor si nadie jala demasiado rápido. Moira la escuchó sin prisa. «Tiene razón», dijo. «Hemos aprendido a hilar más despacio». El verano llegó con su luz larga, que no pide apagar las lámparas hasta tarde. En esas tardes, Moira y Seamus sacaban sillas al patio interior y dejaban que el aire, tibio, contara otra clase de historias. Los vencejos pasaban como flechas pequeñas, muy altos, gritando su alegría. La lavanda estaba en su esplendor. Al pasar el borde de la mano sobre las espigas, el perfume subía como un pan recién cortado. A veces, el castillo parecía sonreír en su propia inmovilidad. Y en medio de ese verano amable, sucedió una última cosa. Una cosa que no alteró nada, y sin embargo, completó una órbita. En la base de la torre más pequeña, donde la piedra siempre había estado lisa y sin marcas, apareció una leve inscripción, tan leve que podía confundirse con una sombra. No la talló nadie de los presentes. No fue vandalismo ni gesto torpe. Fue como si la humedad, la luz y el tiempo hubieran decidido escribir. Decía: «El jardín está hecho», y junto a la frase una espiga pequeña. Moira pasó por ahí esa mañana con un cesto de libros. Se detuvo, la leyó. No se asombró en exceso. Sintió más bien un descanso largo que le cayó sobre los hombros como un chal. Un descanso que, en vez de adormecer, aclara. Llevó la noticia a Seamus. El viejo leyó la piedra, cerró los ojos, respiró profundo. Entonces dijo: «La dama no penará más, no porque se vaya, porque ahora el lugar de su nombre es un jardín». Esa tarde, Moira entró al cuarto de la bruma con un ramo de lavanda y brezo y un pañuelo blanco que bordó por las noches, sin dibujos, solo con puntadas regulares que la ayudaban a ordenar la mente. Lo dejó sobre el banco. Se sentó. No habló. Dejó que la luz la envolviera. Al cabo de unos minutos, la forma de la dama se dibujó en la claridad, como agua que descubre un fondo de piedra. Janet la miró con gratitud limpia. No había tristeza ahora, o si la había, era la que acompaña a todo lo que ha sido y ya no duele. Moira inclinó la cabeza. «¿Te quedas?», susurró.
La dama valoró ese verbo. Un quedarse que no ata, un quedarse que cuida. Al salir, el corredor tenía un color de miel en reposo. El viento se deslizó sin prisa por los pineales y trajo desde algún lugar alto una nota de gaita que duró lo justo. Los pasos de Moira fueron iguales a una canción que conocía desde siempre. Y el castillo, quieto, conocía esa canción también. En adelante, cada vez que alguien llegaba cargando una pena cansada, Glamis lo recibía con una suavidad aprendida. A veces con una brisa, a veces con un olor, a veces con la sombra leve de una mujer de gris en el rincón de una escalera. Nada de sobresaltos, nada de gritos. Solo esa forma antigua y sabia de decir, estás en casa. Y si no lo estás, descansa aquí un rato. La dama Grey, Lady Janet, encontró en esa suma de cosas lavanda, cuartos, mantas, letras mínimas, manos que se posan sin exigir, el abrigo que le fue negado en vida. No un olvido, un lugar bien ordenado en la memoria. Al final, lo que nos salva siempre tiene la forma de un sencillo cuidado. Y así, entre las brumas pacientes de Angus, el castillo de Glamis siguió erguido. Las estrellas arriba lo miraban sin prisa. El viento las traía de vez en cuando a la piel de la piedra, como para recordarles que aún inmóviles las cosas respiran. Y si alguien pasaba por la galería occidental en esas horas tranquilas, en que la noche ya no es del todo noche y el día todavía no quiere empezar, podía sentir una presencia suave, perfumada a lavanda, que no pedía nada, que no reclamaba, solo acompañaba. Es la dama gris, decían algunos, y así el nombre se decía sin dolor, con la serenidad de los nombres que por fin están en paz. Y Moira, en la biblioteca, seguía leyendo cada tarde con voz lenta. No por costumbre, porque esa voz al bajar acomodaba el mundo. Y la dama, en el cuarto que el castillo le abrió, escuchaba. Tal vez sonreía. Tal vez, de vez en cuando, inclinaba la cabeza cuando la música del armonio decía una nota que se parecía a su infancia en un campo de brezo. Así, el tiempo encontró un compás. Y dormir fue más fácil para todos los que tuvieron la suerte de quedarse una noche al abrigo de estas piedras.